Hola, bueno, bienvenidos a una nueva presentación para el grupo CPIP. Mi nombre es Maridelia Rivas, soy ingeniero de petróleo con más de 12 años de experiencia en la parte de planeación de pozos. Trabajo para Halliburton desempeñando este cargo desde Venezuela y actualmente en Colombia. En esta oportunidad pues vamos a hablar de la planeación de pozos, generalidades. Dado que mi experiencia ha estado basada en todo este tiempo, como les comenté, en planeación, pues voy a hablarles sobre este tema, ampliándole un poco más la información, incluyendo ahora los software que manejamos, dónde introducir algunos valores al momento de planear las trayectorias. Bueno, yo soy venezolana, como les comenté. Mi inicio de carrera comenzó en el año 2011. Trabajé para Geoservices, que es una empresa de mood logging y que básicamente se encarga de hacer el monitoreo de parámetros durante la perforación de un pozo. Además, trabajan o parte de las responsabilidades es analizar las muestras que salen de perforación que llegan a superficie. Allí inicié como sample catcher, que básicamente era colectar los ripios de perforación para luego ser analizados por los mood logger. Básicamente fue la primera experiencia que tuve estando en pozo. Trabajé un año bajo ese cargo y pues obviamente aprovechando todas las oportunidades para aprender de lo que era la perforación de pozos. Esta experiencia pues obviamente fue parte de lo que fue considerado para yo al momento de ingresar a Halliburton en el año 2012. Tenía pues ya la experiencia de campo de un año y allí me postulé como well planner o well design engineer. Y en esa oportunidad trabajé desde el 2012 hasta el 2018. Allí pues obviamente trabajé con diferentes clientes en Venezuela, teniendo pues obviamente clientes que eran mixtos con la empresa estatal, clientes como Chevron, Repsol. Fue un aprendizaje pues bastante enriquecedor. Allí de las mayores oportunidades que tuve fue participar en el diseño de un paper para un pozo más somero, que fue el pozo más somero que se perforó en Venezuela en el año 2014, y ese paper pues lo pude presentar en un congreso del mismo año. Ya para el 2018 pues ya allí tuve la oportunidad de trabajar para Colombia. Inicié como prestado, que es una modalidad que las empresas a veces aplican para las personas prestar un apoyo cuando hay una necesidad de una vacante, y desde esa oportunidad pues estoy trabajando acá en Colombia como ingeniero senior y ya como ingeniero lead para la parte de planeación. Allí pues básicamente sí me ha permitido aprender mucho del equipo que actualmente pertenece a Colombia y de conocer pues todos los campos que actualmente, los campos de Colombia como tal. Y bueno, como ya les dije, desde el 2018, en el 2020 tuve una pausa y ya desde el 2020 hasta la actualidad continúo trabajando como well design engineer, con muchas expectativas pues obviamente para seguir creciendo. Y bueno, eso es parte de la experiencia que ya he tenido acá en Colombia. Para hablar un poco de lo que vamos a tratar en esta presentación, pues vamos a hablar de la perforación direccional, algunos conceptos, las aplicaciones que la perforación direccional tiene. Vamos a hablar de la planeación de pozos, también hablar de algunos conceptos, cálculo de posición de pozos. Vamos a hablar también de los targets u objetivos que se utilizan para el diseño de las trayectorias, hablar de los tipos de perfiles de pozo, incertidumbre y anticolisión. Antes de iniciar, pues vamos a hablar un poco de lo que es un momento de valor. Siempre fue muy recomendado al momento de dar una presentación, traerles un tema en los cuales se sientan identificados, y que muchas veces sucede como en este caso, es cuáles son esas 6 maneras de reenergizar un equipo agotado. Pues obviamente
En la parte petrolera, pues actualmente hay bastante trabajo y hay momentos donde pues el equipo se siente agotado con tantas pues responsabilidades. Pues es normal llegar a un momento donde pues el equipo sienta algún tipo de agotamiento. Sin embargo, hay diferentes herramientas que pueden ayudar a que pues vuelvan a retomar esa motivación para continuar trabajando. Y algunas de estas prácticas pues se las traigo acá. Uno, iniciar conversaciones profesionales orientadas a un propósito. El equipo y pues cada una de las personas siempre tienen algunas proyecciones dentro de la carrera, entonces pues es importante establecer esas conversaciones con las personas que formen parte de tu equipo para motivarlos, orientarlos y que ellos conozcan realmente qué oportunidades pueden tener dentro de la empresa, y eso de cierta manera los ayudará pues a trabajar con valor dentro de la empresa. Crear rituales de equipo que fomenten el cuidado mutuo y la pertenencia. Eso básicamente es tratar de realizar conversaciones con el equipo, que sientan esa conexión con sus compañeros, y esto de cierta manera pues les permite sentirse pues parte de ellos y obviamente sentirse como esa energía para continuar trabajando. Lo importante acá, pues sí, realizar reuniones donde el equipo pueda conversar y preguntarle cómo se sienten, qué quisieras agradecer tú de este día. Y esto es parte de la interacción que como equipo se debería tener. Ayudar a las personas a construir relaciones más allá de sus colaboradores inmediatos. Esto es básicamente así, es conversar y conectar. Iniciar charlas, bien sea al momento de tomar algún café, y pues hablar para que allí comencemos a conocernos entre todas las personas que forman parte de un equipo, que hay ocasiones, y sobre todo ahorita con el tema del home office, no se da mucho, pero bueno, plantear algunas que otras reuniones para que exista esa interacción. El modelo de autocuidado, pues es básicamente es conocer y que las personas sepan el bienestar propio. Y para ello, pues, saber cómo ellos han estado lidiando con el estrés, con las ansiedades, con aquellos momentos en donde sientan pues bastante desesperación, bien sea por la carga de trabajo, y esto permitirá a que algunos compañeros pues también conversen, y allí entre todos no van a hacer clases de psicología, porque a menos que se tenga la preparación, pero sí es importante escuchar. Cambia la paranoia de la productividad por una priorización útil. Esto es básicamente, no importa, no enfocarse si realmente el compañero está trabajando o no, es básicamente identificar si hay algún trabajo donde están pues entregando alguna energía y que realmente ese trabajo no le está aportando valor a la compañía, sino ya priorizar a lo que realmente importa y aporte valor, y de cierta manera pues ya crear un ambiente un poco más eficiente. Monitorear los signos de compromiso e intervenga cuando esté disminuyendo. Hay muchas pistas donde se puede identificar realmente ese compromiso dentro de un equipo, y es pues en reuniones mirar qué tipo de preguntas el equipo hace, si realmente se ve interesado en aprender, o básicamente realicen preguntas que tengan algún sentido un poco cínico. O sea, es como para identificar, son parte de los tips donde tú puedes identificar que realmente sí existe algún compromiso por parte del equipo. Ya como les comenté, pues anteriormente les conversé que trabajaba pues para Halliburton, ya más de 12 años trabajando para el PCL Sperry Drilling. Sperry Drilling forma parte, o Halliburton tiene divide, por así decirlo, parte de los servicios que les presta a todos los clientes, y se divide en exploración, well construction, completion, production and abandon, prácticamente cuando se abandona el pozo. Pero Sperry forma parte de la parte de well construction, que es básicamente pues donde ya entra a la perforación. Sperry como tal, como línea, ofrece servicios de perforación y asesoría utilizando equipos de última tecnología para
pues brindarle asesoramiento al cliente que necesita para posicionar sus pozos en las mejores zonas prospectivas, y pues para ello ofrece ese tipo de tecnología, tanto de herramienta como de visualización, para aportarle ese valor al cliente que tanto necesita. Como parte del Well Construction y como empresa, pues obviamente existen diferentes programas que son utilizados para durante ese ciclo de vida que tiene un pozo. En este momento, pues hablando de Well Construction, que es donde pues básicamente toda la parte de posicionamiento, de evaluación del pozo, existen diferentes programas que son de gran utilidad al momento de hacer este tipo de análisis, y que por lo general, si estos programas, parte de las líneas de servicio de Halliburton, las ofrecen para diferentes clientes a nivel nacional y que ya son bastante conocidos. Entre ellos está Compass, Casing-Seed, Casing-Ware, OpenWell, Data Analyzer y Wellplan. Para los análisis de trayectoria que normalmente se utilizan en Sperry Drilling o como ingenieros de planeación, se utiliza Wellplan. Compass para el diseño de trayectoria, evaluar el pre y durante, es decir, durante la planeación y durante la perforación, evaluar aquellos pozos y saber y en el momento de la planeación identificar qué problemas podemos obtener antes de perforar y durante de perforar. Para ello es hacer un monitoreo utilizando data real, utilizando data que el cliente provee para realizar esos análisis y sobre todo identificar cualquier tipo de problemas para que sea alertado o comunicado a tiempo y pues realizar algunos ajustes necesarios. Para ello, pues tecnología avanzada en cuanto a programas y pues así ayudarles a realizar una evaluación bastante eficiente y sobre todo rentable. ¿Por qué planear la trayectoria de un pozo? Pues básicamente, como pues ya le comentaba, es muy importante saber dónde va a estar posicionado ese pozo que el operador o la operadora necesita ejecutar. Para ello, pues obviamente conocer y tomando en cuenta la información que el cliente provee, coordenadas, mapas y todos los análisis previos que ellos realizan, es importante saber exactamente dónde va a llegar y sobre todo asegurar el posicionamiento en la zona prospectiva para la operadora y pues obviamente obtener el recobro que se espera para aportar al país. Entonces, planearlo es muy importante, pues como todo proyecto siempre necesita tener una buena planeación. Y sobre todo cuando hablamos de aquellos pozos que son direccionales, que es parte ya sea verticales o direccionales, y que es parte de la experiencia que nosotros como expertos tenemos dentro de Halliburton, es realmente pues ya identificar y utilizando pues toda la información que provee el cliente, dónde es que vamos a perforar o posicionar ese pozo o llegarle al objetivo que el cliente necesita tener. Como sabemos, pues cuando se trabajan con pozos direccionales, obviamente hay que saber exactamente el punto de llegada y sobre todo qué pozos van a estar alrededor. Esto es parte de la anticolisión. Debemos conocer que el punto que se nos está entregando esté alejado de los otros pozos que ya se encuentran produciendo. La perforación direccional pues ha sido una de las técnicas muy utilizadas desde los años 1980 aproximadamente, y porque pues ha sido una técnica aprovechada para perforar un pozo o más de un pozo dentro de una misma locación, permitiéndole así a las operadoras reducir costos y reducir los impactos ambientales, y por ende pues sí obtener pues la información que ellos necesitan para el desarrollo de su campo. Pues ahora, tomando en cuenta lo de por qué planear las trayectorias, ya les mencioné del por qué también de la perforación direccional, y pues básicamente cuando se toma la decisión de perforar de forma direccional, y que ha sido una de las técnicas más utilizadas últimamente, y sobre todo que ya los campos están bastante
explorados, donde inicialmente se realizaba la perforación de un pozo vertical, eran campos prácticamente nuevos, y ya con el avance de la tecnología, con el avance de los años, continuar con la recuperación de esas reservas de petróleo que necesita el cliente, pues para aportar al país, ya con las nuevas técnicas de perforación direccional que, como les dije, pues ya viene aplicándose desde los años 1980, 1940 aproximadamente. Ellas comenzaron a aplicarse pues porque ya para identificar nuevas zonas, nuevos prospectos a nivel de fondo, y pues obviamente comenzaron a darse cuenta de que perforar verticalmente ya no era suficiente por ciertas restricciones, y esas restricciones fueron identificadas bien sea por condiciones de superficie o por condiciones de subsuelo. Por condiciones de superficie, pues esto ocurre cuando ya existen, y sobre todo esto ocurre cuando no se tienen permisologías a nivel ambiental, bien sea porque hay reservas naturales donde no pueda posicionarse un taladro en ese punto por el impacto ambiental que pueda generar. Entonces ya allí ocurren ese tipo de restricciones donde ya el taladro no puede ubicarse. Entonces, para esos casos ubican el taladro o la coordenada de superficie en un punto donde sea permitido, y pues a partir de allá comenzar a perforar el pozo y direccionarlo hacia el objetivo donde geología quiere posicionar su pozo. Por condiciones de subsuelo, pues esto puede ocurrir por fallas, por colisión también. Esto puede ocurrir. Cuando existen fallas, pues en estos casos, ya identificada la falla, el punto es ubicar. Geología por lo general trata en estos casos ubicar los objetivos bien sea paralelos o perpendiculares a la falla, en algunos casos para no atravesarlo por todos los problemas operacionales que esto pueda generar, o pueda generar cambios en las trayectorias, en las TBD. Entonces ya comienzan o ubican sus objetivos en un punto donde pueda esquivarse, por así decirlo, esa falla, y pues evitar problemas operacionales. Por colisión, porque como les dije, pues hay ya los campos cada vez más explotados, cada vez con más cantidades de pozos perforados para ubicarlos en aquellos yacimientos que previamente fueron analizados por sísmicas y que ofrecen pues rentabilidad. Entonces ya cada vez como van perforándose mayor cantidad de pozos, es importante pues ya comenzar a ubicar esos nuevos pozos y hacer el estudio de que realmente no se genere ningún tipo de colisión con los que ya se han perforado. Entonces en estos casos ya toca pues realizar cambios en inclinación, en dirección, para poder esquivar esos pozos y alcanzar el objetivo que geología necesita. Existen diferentes tipos de pozos o esa aplicación de la perforación direccional, y al momento también de realizar una planeación, pues existen diferentes tipos de pozos, por así decirlo, y estos son llamados como sidetracks. Estos sidetracks pueden ser de dos tipos, bien sea por geología o mecánicos, que es lo que tenemos acá a la derecha. Estos son los geológicos y estos por los mecánicos. Normalmente los sidetracks, cuando ocurren por incertidumbre geológica, al momento de diseñar una trayectoria, eso puede ocurrir sobre todo en aquellos pozos que son exploratorios, son pozos nuevos donde no se conoce completamente el área. Al momento de perforar ese pozo, pues en geología o durante la perforación, utilizando herramientas que les proporcionen información en tiempo real de resistividad, de gamma ray, y ellos van observando qué tan prospectivo, observando estas respuestas, resulta la arena donde ellos tenían visualizado como objetivo. En estos casos puede ocurrir que el objetivo o la arena donde ellos tenían planteado llegar pues no cumplen con las propiedades óptimas. Entonces en esos casos pues deciden
bien sea subir, bajar en TBD o perforar lateralmente, dependiendo de la información que ellos observen con las tecnologías que las empresas de servicios ofrecen, pues toman decisiones de perforar un nuevo hoyo. Entonces, en estos casos, pues realizan un sidetrack. Estos sidetracks tienen un kick-off point, que es como se muestra acá en este punto, y es básicamente ese punto de salida que va a tener ese sidetrack. Estos sidetracks no tienen puntos fijos, es decir, que yo les diga, no, tiene que ser a 3.000, 4.000, 5.000 pies, no, eso va a depender del punto que geología necesita alcanzar una vez que tomen la decisión de perforar ese sidetrack y pues ya definir el punto. Eso obviamente también puede ser discutido con el personal de perforación o de planeación que tengan las empresas operadoras y pues definir ese punto óptimo para poder alcanzar el target o el objetivo. Esto tomando en cuenta todo lo que son las severidades, que pues permita diseñar o perforar una trayectoria que una vez que necesite completar pues pueda bajar ese casing sin ningún tipo de problema. En cuanto a los sidetracks mecánicos, pues los sidetracks mecánicos ocurren cuando existe algún problema operacional durante la perforación del pozo. Esto puede ser por atrapamiento de la sarta, cuando ocurren esas pegas mecánicas o pegas diferenciales que se trabaja la sarta una vez ocurre el problema, pero que al final pues no puede ser recuperada. Entonces en esos casos lo que básicamente realizan es desconectan la tubería y abandonan esa tubería dentro del pozo. Es lo que llaman como pez o pescado lo que queda atrapado en el pozo, como les muestro acá en esta imagen. Entonces, una vez que esto ocurre, pues el cliente necesita continuar con la operación en este pozo, pues porque considera de que es una zona pues bastante prospectiva y además ya de todos los análisis que ellos tienen de permisología, pues deciden continuar y allí en estos casos pues ya se diseña el sidetrack para perforar el nuevo hoyo y tomando en cuenta bien sea el mismo objetivo que inicialmente se tenía planteado u otro objetivo que consideren prospectivo para posicionar su pozo. Entonces en estos casos básicamente como ya tenemos una tubería atrapada en el fondo del pozo, se trata de que ese KOP, ese kick-off point de ese sidetrack se mantenga por lo menos unos 300-500 pies por encima de ese tope. Ellos lo que hacen es desconectarle esa tubería y pues obviamente va a quedar ese pez allí y es muy importante que nosotros al momento de perforar ese nuevo hoyo se mantengan lo suficientemente alejados de esa tubería, dado que existen problemas de interferencia por la parte mecánica o sí, por ese cuerpo metálico que se encuentra en el fondo y que obviamente a las herramientas que tengan magnetómetros pues pueden generarle esa interferencia, a menos que se utilice una herramienta que no se vea afectada por interferencia que afecte sus magnetómetros. Entonces ya en esos casos sí se puede utilizar, se puede realizar un poco más cercano a lo que inicialmente se había perforado. Pero básicamente por lo general se usan herramientas con magnetómetros y por eso se trata de alejar lo más rápido posible de este pozo para evitar esas interferencias y pues asegurar la llegada del objetivo. Existen otro tipo de sidetracks que son llamados como fishbone y estos fishbone no son más que partes que se van perforando de un pozo inicialmente ya perforado, es decir, perforan un pozo bajo el perfil que ya inicialmente fue perforado, fue diseñado y luego comienzan a perforar esos brazos laterales. Esto es básicamente como por parte de geología perfilar esas zonas hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados para saber realmente cuáles son las características que tienen esas arenas y es básicamente así como para explorar. Entonces hay algunos casos, estos fishbone obviamente deben tener ciertas restricciones en cuanto a severidades, pues para evitar que
En caso de que la zona sea prospectiva o que el brazo que se haya perforado sea prospectivo, estos brazos pueden ser completados. Entonces, es por ello que, bueno, asegurar que la severidad y que los análisis previamente los análisis realizados en cuanto a aquellas razas, pues esto permita hacer una buena cumplir con el completamiento pues, de ese brazo. En los casos donde los brazos que se perforan no son esta perspectiva, pues en esos casos proceden a abandonarlos y lo que hacen es pues bombearles tapones de cemento. Pues también parte de la perforación direccional existen los iTracks que son llamados multilaterales, y los multilaterales son unas técnicas que son también bastante aplicadas últimamente. ¿Y eso por qué? Porque básicamente le aporta a las operadoras una reducción en cuanto a los equipos de superficie, o sea, porque puedes utilizar desde un pozo ya perforado, puedes sacar otro brazo, perforar 2 o 3 pozos, y pues obviamente esto a nivel de superficie te minimiza costos por la movilización de todo lo que tengas que realizar para perforar un pozo nuevo de su superficie. Entonces, adicionalmente, pues es muy beneficioso porque pues ya aprovechando lo que existe actualmente, puedes perforar nuevos brazos en estos casos, y pues aprovechar más ese área de drenaje o mayor contacto con las zonas prospectivas que los clientes tienen ya visualizado. Entonces podemos encontrarnos con multilaterales apilados, que es básicamente perforar brazos a diferentes, cuando se tienen arenas profundas, más someras. Entonces allí, aprovechando la perforación del primer hoyo, perforan brazos a las diferentes TBDs que ellos consideren necesario perforar. En algunas oportunidades, los brazos o estos multilaterales apilados tienden a utilizar un brazo como productor y el otro brazo como inyector, encontrándose en una arena mucho más somera. Si quieren realizar mayor pues, aprovechamiento de la arena y teniendo una continuidad lateral, que el yacimiento tenga una buena continuidad lateral, pues obviamente perforan brazos hacia los lados, y allí pues tienen mayor contacto con el área de drenaje, y pues obviamente el cliente puede obtener mayor recobro de esas formaciones. Tenemos también los domos salinos. Estos domos salinos, pues por estar cubiertos, por así decirlo, o formados por zonas de sal. La sal son formaciones no son consolidadas, son bastante fiables. Pues obviamente esto va a depender del tipo de sal a la que se esté enfrentando, pero por lo general en los domos salinos hay zonas que, bien sea debajo del domo, se presenten acumulaciones de petróleo, y pues en ocasiones, para no interceptar esos domos, obviamente es necesario realizar o direccionar ese pozo hacia las zonas del reservorio, pero sin ingresar hacia la parte de sal, porque obviamente esto, por tener unas condiciones muy diferentes a una litología formada por areniscas o lutitas, dependiendo de esa litología, pues va a ser muy diferente, y esto obviamente la operación puede cambiar, pueden presentarse problemas operacionales, desde alguna inestabilidad de la columna hidrostática, puede aportar gas. Entonces esto básicamente afecta directamente a la operación. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, hay un proyecto donde se necesita pues básicamente extraer sal. Entonces en estos casos pues sí ya es necesario interceptar la zona, porque es básicamente posicionar el pozo y completarlo para extraer sal. Ya el objetivo no es petróleo. Entonces pues ya son operaciones completamente diferentes. Se tiene que trabajar con fluidos que estén bien concentrados en sal para mantener esas columnas, y que la sal al momento de perforarse no tienda a desmoronarse, por así decirlo, o que sea tan inestable que genere alguna
obstrucción de la sarta por su inestabilidad. Entonces, bueno, son operaciones que ya necesitan bastante cuidado, una planeación correcta de cuáles son las herramientas que debemos utilizar para perforar la trayectoria. Por lo general pueden utilizarse las mismas herramientas que se utilizan en pozos convencionales. Sin embargo, el lodo sí juega un papel bastante importante para mantener estable esas sales. Existen muchos tipos de sales, halita, anhidrita, y pues cada una tienen propiedades diferentes y pues obviamente deberán tratarse de manera diferente y sobre todo con el lodo, que como les dije juega un papel bastante importante. Existen los pozos de alivio, y estos pozos de alivio pues también necesitan realizar un trabajo direccional, porque los pozos de alivio o estas situaciones normalmente ocurren cuando el sistema de prevención de superficie falla. Entonces, al no tener el control de una operación de una operación que haya sucedido en fondo, bien sea por un aporte de gas, por una desestabilización de la columna hidrostática, pues esto puede generar, si no se controla a tiempo, si no se maneja a tiempo, pues puede generar un reventón, y que es una situación pues bastante crítica. Entonces, normalmente estos pozos de alivio, para poder controlar las situaciones una vez que ya ocurre esta situación, pues es intersectar el pozo que presentó el problema, interceptarlos en las zonas objetivos, y pues allí drenar esas cargas de fluidos que puedan más adelante generar un impacto negativo. Entonces, bueno, es interceptarlo. Básicamente se planea en un punto de interés del cliente donde quiere interceptar ese pozo, y para luego ya alejarlo, ponerlo en control, bien sea bombeando tapones de cemento, pues aislar esas zonas que puedan ser luego un problema para bien sea las zonas a nivel de subsuelo y en superficie. Tenemos también los pozos de reentrada, y esto es básicamente los de reentrada se conocen como aquellos pozos que se perforan, también como los multilaterales, que hay casos donde pues necesitan utilizar whipstop o cucharas para abrir una ventana en el casing del pozo previamente perforado, y pues a partir de allí ya direccionar el pozo hacia el objetivo propuesto por el cliente. Un pozo de reentrada o reentry, también conocido como los pozos aquellos que le mencioné de los side tracks, cuando ocurren esas pegas mecánicas o los side tracks mecánicos, pues por lo general también esos reentry he conocido aquellos pozos que ya han sido abandonados bien sea por pérdida de tuberías dentro del pozo, y pues ellos realizan esa operación llamada como cut and pull, que es que dejan esa herramienta en pozo, bombean tapones de cemento y pues ya perforan un nuevo brazo, un nuevo hoyo. En estos casos también son llamados o conocidos como reentry. Los pozos horizontales son aquellos pozos que pues ya al tener una inclinación de más de 84 grados, pues ya tenemos el concepto de que es un pozo horizontal. Menores a eso pues ya son pozos desviados, pero cuando ya tenemos inclinaciones mayores a 84 y en una zona donde necesites mantenerte flat u horizontal en 90 grados, ya lo llamamos como pozos horizontales. Los pozos horizontales pueden ser pozos someros, pueden ser pozos profundos, y es básicamente mantener una longitud flat sobre el reservorio, sobre la arena. La longitud de esa sección horizontal o lateral pues va a depender del yacimiento, de qué tanto contacto quiere el cliente que este pozo tenga con esa zona productora. Estos pozos horizontales pues como les comenté, al tener mayor contacto con la zona productora, pues va a aumentar la productividad del pozo al aumentar la exposición de la zona, en la zona de mayor, de buenas propiedades. Entonces, los pozos horizontales son retos, aunque ya han sido bastantes comunes en la industria petrolera. Y por lo general depende también de la geometría del yacimiento, pues para definir si van a ser horizontales, dependiendo cómo el
el cliente necesite diseñar su geometría o establecer una geometría de sus clústeres y cómo quiere que los pozos establezcan ese contacto con la zona productora. Lo que sí, pues es muy importante realizar análisis previos de torque y arrastre, de análisis de VHAs, pues para saber o identificar cualquier problema que se pueda presentar durante la perforación y alertar al cliente sobre los posibles inconvenientes que se puedan presentar. Adicionalmente, también depende escoger el mejor taladro que pueda perforar el pozo, pues adaptándose a los requerimientos que el pozo como tal necesite. Es decir, cuando se hacen los análisis de torque y arrastre e hidráulica, tú allí puedes analizar cuánto torque nos está aportando el pozo y obviamente en función de eso puedes saber si el taladro que estás considerando para la perforación del mismo pues cumple con las condiciones que el pozo como tal te está aportando. Ya tomando en cuenta todo lo que conversamos pues anteriormente, y como le comenté al principio de por qué se planean las trayectorias, pues obviamente dependiendo de la geometría del yacimiento, de lo que el cliente como tal necesite realizar para pues obtener el mayor recobro posible o rentabilidad posible. La planeación de pozos es una tarea que involucra múltiples disciplinas, ¿sí? Para ello, pues, obviamente, necesita estar esta geología, esta perforación, esta personal de fluidos, empresas de servicios que van a ejecutar la trayectoria como tal. Entonces, involucra muchas personas para ejecutar este trabajo y sobre todo para generar realizar una planeación lo mejor posible. Obviamente para ellos, como también les mencionaba, existen software de planeación, entre ellos de los más utilizados es Compass, y pues básicamente esto para hacer un monitoreo antes, durante de lo que es la perforación de ese pozo y pues obviamente lo más importante es identificar cualquier problema que se pueda presentar. Entonces son software bastante avanzados que permite tanto al personal de geología, de perforación, observar cuáles van a ser los puntos óptimos a interceptar o alcanzar, sobre todo geología con sus sísmicas y su proceso de exploración para escoger esos puntos óptimos para el posicionamiento del pozo. Dentro de la planeación y esos programas de planeación, pues obviamente existen variables que son fundamentales para poder identificar para poder identificar cuál va a ser la mejor ubicación de ese pozo. Obviamente tomando en cuenta cuáles van a ser el posicionamiento a nivel de superficie, que no se cuenten con restricciones ambientales, que tengan todas las permisologías posibles, las coordenadas de fondo, punto bastante importante porque es allí donde va a finalizar el pozo o el objetivo principal y qué pozos vamos a tener alrededor. Esto pues es bastante importante. ¿Para qué? Para que al momento de la perforación pues no nos encontremos con la sorpresa de que tenemos un pozo bastante cerca. Entonces, si eso ocurre, pues a menos que sea un pozo de alivio, o si eso ocurre, pues ya es una falla en la planeación. Y la buena comunicación. Como todo, pues la comunicación es primordial y fundamental, y sobre todo en un proceso donde existen tantas personas involucradas. Entonces para ello es bastante importante la comunicación y hacer las alertas posibles. Por ejemplo, durante la planeación hay momentos donde las coordenadas que son suministrados por el equipo de geología, esto genera cercanía con otros pozos. Entonces en esos casos, como ingenieros de planeación, es bastante importante alertar y decirles: tenemos esta situación, tenemos esta condición, por lo tanto si es posible replantear las coordenadas. Pues obviamente ellos haciendo un análisis donde pues la coordenada esté ubicada en el mejor punto, sobre todo pues identificando que sea la zona prospectiva, que es lo que más le interesa al equipo de geología y pues a todos, porque la idea es perforar un pozo
salga en buenas condiciones. Pero bueno, siempre haciendo ese tipo de alertas para ubicarlo en la mejor posición posible y sobre todo asegurando de que no exista un problema durante la perforación. Y el perfil del pozo, pues ya con las coordenadas de superficie y una coordenada de fondo, básicamente ya es definir la trayectoria, es definir ese perfil. Básicamente por parte del equipo de geología, ellos dicen, pues bueno, ya cuando nosotros identificamos que es un pozo que tiene coordenadas de superficie y coordenadas de fondo iguales, es un pozo vertical. Cuando ya observamos diferencia, que tiene un desplazamiento, pues obviamente ya es un pozo que tiene inclinación. Entonces, pues allí ya toca mirar qué perfil le conviene a geología también. Ellos normalmente dicen, vamos a perforar un pozo horizontal, desviado. Más adelante vamos a hablar también de los tipos de perfiles que se tienen durante la planeación, pero básicamente el perfil del pozo es definido con una coordenada de superficie y una coordenada de fondo. Durante la planeación de un pozo, con los software que normalmente se utilizan, uno de los más populares, que es el Compass, allí el plan que se entrega al cliente pues es de forma numérica, es decir, se muestra de manera detallada toda la información, bien sea cada 100 pies, cada 30 pies, dependiendo también cómo el cliente lo necesite, pero se entrega de manera detallada esa información de la trayectoria, mostrándose las diferentes variables que son importantes para definir un perfil. Además, también se incluyen vistas 3D, vistas de planta y de perfil, que es básicamente donde vemos en este punto la vista de planta, miramos el desplazamiento en norte, sur, este, oeste, que tendría este pozo, cuál sería ese desplazamiento que necesita realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto por geología, y la sección vertical que tendría este pozo. Esa sección vertical pues básicamente es una proyección de esa trayectoria 3D en un plano 2D. Calcula ya proyectada esa trayectoria en un plano 2D, tomando en cuenta la referencia del norte, calcula ese azimut al punto del target u objetivo y ese plano lo proyecta en una vista de perfil o un plan view, como normalmente se llama vista perfil o plan section, perdón. Entonces allí ya proyectándolo con el azimut del pozo, allí ya pueden observar cuál es el desplazamiento que tiene ese pozo hasta el punto final, que es lo que vemos acá como sección vertical. Esto es uno de los variables muy utilizadas por los equipos de geología, es como para conocer realmente el desplazamiento que tiene el pozo. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que ese vertical section va a depender o tener el valor correcto dependiendo del vertical section direction, que más adelante vamos a hablar de esto, que es el azimut con el cual se proyecta en un plano 2D. Bueno, ya eso básicamente lo he venido mencionando a lo largo de la presentación, pero ¿por qué es importante calcular la posición del pozo? ¿Por qué? Porque para ello nosotros podemos monitorear la trayectoria real del pozo mientras perfora para asegurarse de que alcanzará el objetivo. Como les comentaba, pues debemos asegurar que la trayectoria diseñada pues esté orientada hacia el objetivo principal. Asegúrese de que el pozo no se cruce con pozos cercanos. Dentro de la planeación es muy importante, ya conociendo el posicionamiento o el objetivo, pues ya nosotros podríamos identificar qué tan cerca o qué tan lejos podremos estar de los pozos que se encuentran alrededor. Determinar qué tan lejos ha viajado el pozo de la broca del pozo, es decir, ese desplazamiento que tiene desde superficie hasta el objetivo, cuánto se ha desplazado ese pozo. Determinar la ubicación exacta del fondo del pozo en relación con los objetivos, ¿sí? O sea, básicamente saber a qué punto va a llegar la trayectoria, que es el objetivo que ya fue definido previamente con geología. Orientar los conjuntos de perforación direccional en la dirección requerida al realizar correcciones en la trayectoria del pozo.
Pues eso es básicamente haciendo el monitoreo, pues obviamente al tener alguna pobre respuesta durante la perforación, o si esto puede generar que no se alcance o se mantenga la trayectoria lejos de lo que se tenía planeado. Entonces básicamente es importante hacer proyecciones o correcciones para poder alcanzar la trayectoria inicialmente planeada. Calcular las profundidades verdaderas verticales, las TVD, más adelante vamos a hablar también de eso, de las diversas formaciones encontradas para permitir un mapeo geológico preciso. Obviamente, bueno, esto ya, como les comenté, lo vamos a ver más adelante, que hay variables que los software de planeación aportan, y pues obviamente es parte de lo necesario para conocer el posicionamiento del pozo, como lo que es la TVD, y pues obviamente alcanzar esos puntos que a nivel de geología necesita llegar. Advertir al perforador direccional de posibles problemas a lo largo del curso del curso del pozo, que estos son las severidades. Obviamente toca estar bastante alerta cuando no se tenga se tenga algún problema para alcanzar la trayectoria inicialmente planeada. Es muy importante que al realizar esas proyecciones o correcciones no se excedan esas severidades, dado que estas severidades es básicamente generan altos esfuerzos, por lo cual puede complicar la perforación del pozo. Entonces, cuando esto ocurra, pues ahí sí es importante realizar lo que decía anteriormente de esas correcciones, pero importante proyectarse para que no ocurran estas severidades bastante altas. Para la planeación de pozos, pues obviamente es bastante, como le comentaba, existen software que son bastante avanzados para conocer cuál va a ser esa trayectoria, el monitoreo del mismo, y pues obviamente optimizar el posicionamiento del pozo. En estos programas, sobre todo en el Compass que ya les mencionaba, que es lo que Halliburton usa para la planeación de los pozos y que es uno de los programas más utilizados a nivel nacional por la mayoría de las operadoras. Entonces, estos programas tienen unas estructuras que son bastante importantes y lo considero importante que conozcan, sobre todo para aprender un poco de lo que es la planeación de los pozos y qué es lo que se usa. Entonces, para este tipo de programas, pues existen bases de datos, y esas bases de datos se van generando a medida que pues vayan incluyendo información, y esto va a depender de la compañía, va a depender de las reglas que cada una de ellas tenga para crear tu base de datos. Entonces, básicamente ellos tienen una estructura, y que es, primero comienza por la base de datos, y esa base de datos va a depender de la compañía que se esté planeando, y es allí donde se va a crear toda la información pues necesaria para la planeación y visualización y monitoreo de las trayectorias. Pues la compañía, allí pues se identifica el nombre de la compañía que se va a estar trabajando. Dentro de la base de datos obviamente va a estar cada uno de esta estructura que les tengo aquí señalada, ¿sí? Todas ellas forman parte de... Una vez que toda esta información esté completa, pues va a formar esa base de datos bastante completa y robusta para tener una buena planeación. El proyecto, ahí cada uno de estos iconos tiene informaciones bastante importantes, y en el proyecto pues básicamente allí parte de la estructura es mencionarlo con las coordenadas que utiliza cada cliente, que también eso más adelante lo vamos a ver, si es Magna Cirja, si es en Bogotá, aunque últimamente a nivel nacional lo recomendable es utilizar Magna Cirja, donde se establecen los datos. El site es el clúster que se diseña para un campo en particular. Es decir, existen macollas, que son en algunos países es llamado así, o clúster. Entonces, por ejemplo, cuando un cliente necesita perforar un arreglo de pozos, una cantidad de pozos, se diseña un arreglo de pozos, y eso puede tener de 5 a 11 pozos. Entonces eso es llamado como un clúster. Entonces, a partir de este punto, de este site, allí se coloca el nombre de ese clúster, no sé, puede ser clúster 1, 2, 3,
que tenga una cantidad de 11 pozos y es allí donde se coloca el nombre de ese site. Por lo general, esto tiene unas coordenadas XY también que se deben identificar y por lo general pueden utilizarse coordenadas de superficie, tomando en cuenta pozos de referencias como pozos verticales y que el cliente quiera observar cuál es el desplazamiento de cada uno de los pozos que forman parte de ese clúster con respecto a un pozo de referencia. Entonces, en esos casos, pues se coloca acá esa coordenada XY de ese pozo de referencia. El well es allí donde se va a cargar cada uno de los pozos. Es decir, como les dije, si tenemos un clúster con un total de 5 u 11 pozos, entonces en este site deben haber un total de 5 u 11 pozos y cada uno con su nombre respectivo. En el web, pues básicamente allí qué tipo de perfil se va a diseñar. Es decir, tenemos entonces un arreglo, un clúster que contempla 11 pozos, entonces, ¿qué perfil va a tener cada uno de los pozos? Por ejemplo, el pozo 1 puede comenzar con un pozo vertical. Tú puedes colocar en Wellboard el nombre del pozo vertical, es decir, vertical pozo 1. O mantener el mismo nombre del pozo. Esto depende de esta estructura, depende pues del cliente, depende del país, como cada uno de ellos han establecido la mejor estructura para su base de datos. El diseño ya acá es el plan que se va a diseñar para el pozo 1, por ejemplo. En el wellboard también va a estar el survey que ya cuando el pozo esté perforado y dentro de ese wellboard se genera un nuevo diseño que va a ser en este caso un survey. Y para lo que es los análisis de ingeniería se crea una carpeta o se crea pues allí lo podemos observar como una carpeta. Eso es básicamente para analizar analizar el pozo con la tubería que se va a utilizar para su perforación, las herramientas que se van a utilizar para la perforación. Sin embargo, esta carpeta obviamente es analizada en Wellplan, como dice en la imagen, va a ser solo para Wellplan, pero desde Compass tú lo puedes, en Compass tú lo puedes observar cuando en Wellplan se genere esta carpeta. Es decir, toda esta estructura, una vez que tú realices un análisis de un pozo, incluyendo la ingeniería, que ya en Wellplan generas estas carpetas, la vas a observar también en Compass. Es decir, de las ventajas de todos estos programas es que todos se conectan desde en Compass que genera tu trayectoria y el resto de los programas van a conectarse entre ellos y pues va a ser un trabajo bastante eficiente para realizar los análisis pertinentes que necesitas realizar. Entonces, lo que hagas en este caso en Wellplan, que son estas carpetas, pues lo vas a observar en Compass y puedes tener la opción también de eliminarlo desde allí. Si quieres editar la trayectoria que quieres analizar desde Compass, también es válido, o lo puedes realizar desde el otro software que es Wellplan. Entonces, son bastante amigables y bastante eficientes y efectivos para el análisis de una trayectoria. Para el caso del proyecto, ¿sí? En el proyecto acá también hay una parte que es bastante importante porque ya hablamos o definimos lo que es la posición del pozo en el espacio, en la Tierra. Entonces, para ello necesitamos conocer tres variables bastante importantes que son el sistema geodético, el datum geodético y el mapa de zona. Básicamente basado en parámetros cartográficos para definir ese posicionamiento del pozo. El sistema geodético pues se refiere al sistema de mapa. El datum geodético, eso lo vamos a ver más adelante también para ampliar un poquito los conocimientos acá, pero el datum geodético define la forma de la superficie de la Tierra en un área de interés. Por ejemplo, en este caso se selecciona el perteneciente a la zona o al país donde te encuentres y que se adapte lo mejor posible para realizar
superficies irregulares de la Tierra en esa zona. Y en mapa de zona existen diferentes opciones donde puedes seleccionar la zona donde se encuentra tu área de interés. Entonces son variables que ya vienen bien sea predeterminados o deben ser seleccionados y creados, pero adaptándose a la zona donde te encuentres ubicado, porque esto es bastante importante, es lo que te va a permitir de manera correcta la posición del pozo. En caso de seleccionar una variable que no corresponda o se adapte de forma correcta a la zona donde te encuentres analizando o estudiando el pozo, esto puede generar desplazamientos y pues obviamente un posicionamiento incorrecto, lo cual puede llevar a graves consecuencias, como por ejemplo acercarse a un pozo, dado que estabas considerando un posicionamiento X y resultó estar en otro punto. Entonces es bastante importante conocer esas tres variables que se adapten de la mejor forma a la zona donde te encuentres ubicado, a la zona que estás analizando. Ok, aquí ya para entrar un poco más en detalle de lo que son estas tres variables que les mencioné anteriormente y que pues obviamente son utilizados para determinar ese posicionamiento correcto del pozo. El sistema geodésico pues básicamente se basa en el sistema, o se refiere al sistema de coordenadas, mapa de coordenadas. Estos son proyecciones que son utilizados pues para poder definir esas coordenadas en X y en Y, y que a su vez permite calcular esas coordenadas geográficas de un punto de interés. El datum geodésico, este datum geodésico pues se basa en determinar ese punto de origen donde se encontrará esa zona a analizar y que debe adaptarse a un elipsoide que permita adaptarse a toda la superficie irregular que tiene la Tierra y en ese punto en específico. Los datos geodésicos son datos locales, es decir, a la zona donde te encuentras ubicada, a la zona donde estás realizando un análisis, y estos datos no pueden ser extrapolados, como les mencioné anteriormente. Si no utilizas el elipsoide correcto o el que más adapta a esas irregularidades de la Tierra, pues vas a obtener un posicionamiento que no es el adaptado a tu zona. Y el mapa de zona, que una vez ya proyectado, dependiendo de las proyecciones, porque existen muchas proyecciones para tú obtener coordenadas XY, ya una vez proyectado la Tierra sobre un plano 2D, allí vamos a obtener diferentes zonas que, como les dije, van a estar separadas cada 6 grados por meridiano, y esto es lo que va a permitir que a una determinada zona va a tener unas coordenadas en grados, y esto pues te ayudará a determinar en coordenadas geográficas cuál va a ser el posicionamiento o cuál va a ser el lugar donde va a estar ubicado, las coordenadas en las cuales se va a encontrar la zona que tú estás analizando. Bueno, para hablar y continuar hablando de los puntos anteriores, para el caso del sistema geodético, hablamos del sistema de coordenadas mapa para obtener esas coordenadas en X y en Y y coordenadas geográficas. Las proyecciones, estas surgen a través de proyecciones, que son cálculos matemáticos, y existen numerosas proyecciones que básicamente ellos se encargan de estudiar las distintas formas que puede tomar la Tierra al momento de ser proyectadas en un plano 2D. Bien sea considerándola como una esfera o un elipsoide. Al momento de proyectarlas y pues hacer el estudio, no se puede representar la Tierra fielmente como es y representarla en un plano 2D. Para ello, pues las proyecciones, al hacer este tipo de estudios, ellas mantienen algunas variables, bien sea ángulos, magnitudes, para poder tener una representación lo más cercano posible. Para el caso de las coordenadas o de las proyecciones UTM, ellas consideran los meridianos y los paralelos al momento de hacer su proyección. Para el caso de la proyección UTM, se encuentran dentro de las proyecciones cilíndricas, y ellos emplean un cilindro situado a una determinada posición espacial para proyectar las ubicaciones geográficas. Ellos, al considerar los meridianos y los paralelos para proyectarlos en un plano 2D, pues ellos lo proyectan de manera rectangular, teniendo los diferentes grados
de esas coordenadas geográficas. La proyección UTM es de las más usadas, dada su importancia militar y debido a que el Servicio de Defensa de Estados Unidos lo estandariza para su empleo en la época de 1940. Las UTMs, Universal Transfer Mercator, es una proyección donde divide la Tierra en 60 zonas, iguales cada una de 6 grados. Bueno, como ya le mencionamos, la coordenada del sistema geodésico o la proyección UTM es una proyección cilíndrica y a partir de esa proyección, una vez ya se proyecte la Tierra sobre un cilindro, se van a obtener unos meridianos o los meridianos que normalmente pues tiene la Tierra, van a resultar dos líneas formadas por dos paralelos, los cuales van a formar unas líneas oblicuas con ángulos constantes. Es decir, entonces cada uno, y esto es lo que va a formar la grilla una vez es proyectada la Tierra sobre ese cilindro. Las dos líneas meridianos con las dos paralelas. Como les dije, va a formar ángulos constantes, es por eso que al proyectar la Tierra en un plano 2D genera grilla y se van a dividir en 60 zonas iguales. Entre estas dos líneas meridianos se genera una línea central y esta línea central va a ser la línea de referencia o un punto de origen de donde va a partir los desplazamientos tanto en X, en Y, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Por el caso, para conocer cuál va a ser el desplazamiento hacia el este, se toma un valor arbitrario de 500.000 metros que al desplazarse hacia el este valor va a ir incrementando. Para caso contrario, cuando se quiera obtener un desplazamiento hacia el oeste, estos valores van a ir disminuyendo. Para el caso del norte y sur, parte desde la línea del ecuador, desde 0 metros. Si se quiere conocer el desplazamiento hacia el norte, esto va a ir incrementando hasta 10 millones de metros. Y en el caso de desplazamiento hacia el sur, para no obtener valores negativos, este desplazamiento va a ir disminuyendo hasta obtener el valor 0. Entonces, como les dije, pues la Tierra se divide en 60 zonas iguales separadas cada 6 grados y numeradas del 1 al 60. Esto es una vez ya proyectado el cilindro sobre la Tierra y obtener el mapa de grilla. Los valores en X son referenciados al meridiano central con un valor de 500.000 metros hacia el este. Los valores Y son relativos al ecuador para evitar números negativos ubicados hacia el sur. Al ecuador se le asigna un valor de 10 millones de metros norte. ¿Sí? Es decir, lo que le comentaba, ya este valor de Y parte de los 10 millones y para no tener resultados, valores negativos, va a ir disminuyendo. Cada zona posee un meridiano central, que es lo que va a permitir determinar la zona de origen y poder establecer esas medidas en norte, sur, este, oeste. Las líneas de latitud del tope y base de la zona, que son los paralelos que va a formar cada grilla una vez proyectado, están espaciadas en incrementos de 8 grados, desde latitud 80 grados sur hasta latitud 80 grados norte, identificadas por letras, desde la C hasta la X, excluyendo I y O. Esto es parte de las referencias que ya son identificados una vez es proyectada la grilla y obtener esas zonas UTM. Por lo general son también muy utilizados para obtener referencias cuando están mar adentro por marinos o cuando están en barcos. Son bastante útiles para la ubicación. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vamos a ver las 60 zonas formadas cada grilla o por cada meridiano de 6 grados y los paralelos, los cuales van a estar separados cada 8 grados y las referencias de las zonas que van a tener unas letras para su identificación. Entonces, como les comentaba anteriormente, estas zonas van a tener valores específicos en tanto meridianos como valores específicos para identificar una zona en particular y poder obtener valores de referencia de meridianos y paralelos. Listo. Entonces, esto sería para obtener esas referencias que necesitamos y sobre todo para identificar las zonas de interés.
El datum geodésico, como les había mencionado, porque es un punto, un datum que no puede ser extrapolable a cualquier punto. Esto puede depender de cada zona, de cada país, dependiendo pues, de las irregularidades de cada zona presente. Entonces, el datum geodésico va a ser la representación más cercana posible de la Tierra combinando un geoide y elipsoide. El geoide se encarga de definir una forma teórica de las irregularidades de la Tierra. Esto tomando en cuenta algunos puntos que tengan igual gravedad, pero no va a tomar en cuenta las distorsiones que se puedan presentar por mareas. Ahora, con el elipsoide, al hacer la combinación y adaptándose al punto determinado, pues él calculará, utilizará una fórmula matemática para adaptarse lo mejor posible a ese punto determinado. Hay una componente que es bastante importante a considerar en el datum geodésico, que es el punto fundamental. Y es básicamente este punto donde el elipsoide y el geoide de la Tierra son tangentes. ¿Sí? Entonces va a definir, esto es lo que nos va a permitir a nosotros definir las coordenadas geográficas de latitud y longitud. Recordemos, el datum no puede ser extrapolable a cualquier punto, dado que deben ser utilizados, sobre todo los elipsoides, debe ser utilizado el que más se adapte a ese punto determinado que vas a analizar. Ya para conversar de la referencia local, pues del dato local acá en Colombia, el más conocido o el conocido actualmente es el Magna Cirjas, es el que todos las operadoras o las compañías están utilizando actualmente. Y el elipsoide que se utiliza es el Global Reference System 1980, que por sus siglas en inglés se reduce a GRS80, que es equivalente al WGS84. Existen elipsoides internacionales donde esos pueden ser utilizados en diferentes países porque se adaptan a la superficie de la Tierra. Sin embargo, pues eso obviamente previos análisis, todo un análisis pues topográfico y cartográfico para poder definir realmente si el elipsoide puede ser utilizado o no en cada país, como ocurre en el caso de Colombia. Por ejemplo, utilizamos el Global Reference System 1980 equivale al WGS84 y este es internacional. Entonces, dado que esta información, para mencionarles que esta información fue tomada desde la página web de datos geodésicos, ahí pueden ampliar pues obtener mayor detalle de esta información que les estoy compartiendo. Y también quiero compartirles que disponer de esta forma la estructura geodésica del país nos asegura obtener una gran precisión de la localización o ubicación de cualquier punto sobre la superficie terrestre. Ahora, en cuanto a las zonas, Bogotá fue dividida en 5 zonas, partiendo desde el origen Bogotá, donde podemos observar que hacia el este vamos a obtener el origen este y el origen este-este. Y para el oeste vamos a observar el origen oeste y origen oeste-oeste. Para los análisis de datum a nivel Colombia, ¿se acuerdan que les mencioné en las láminas anteriores donde salía el sistema en el proyecto? Los sistemas, las variables que son bastante importantes para considerar en cada uno, es donde está el sistema de mapas, el datum y las zonas. Entonces, para el caso de las zonas de Colombia existen estas 5. Dependiendo de la zona o del campo que estés analizando, es importante pues considerar, tomar en cuenta que el datum es Magna Cirjas, cuál va a ser el elipsoide, que es el WGS84, y la zona va a ser bien sea origen Bogotá, origen este, origen oeste, dependiendo dónde te encuentres ubicado. Ahí en otros países pues no tienen unas zonas identificadas para el país o no están divididas de forma local, sino que ya utilizan zonas, la zona 19, 20, 21, como les fue
como les mostré anteriormente en el mapa de grilla donde están todas las zonas identificadas de 1 a 60. Entonces en otros países utilizan la zona de esta manera, pero para Bogotá está identificado como les estoy mostrando en esta lámina. Maneja un sistema de proyección denominado Krauss-Kruger o proyección transfer Mercator, que son estas que están acá, donde sus puntos de origen van a ser 1.000.000 norte y 1.000.000 este. Mantiene 5 orígenes, ya que la escala de representación permanece constante sobre el meridiano central, pero esta varía a medida que nos alejamos de ella, es decir, que tendremos una deformación mayor a medida que nos alejemos del origen sobre la longitud. Partiendo desde el origen hacia el este o al oeste, vamos a tener unas medidas de 3 grados en longitud. Como podemos observar acá, pues dependiendo por ejemplo, para el caso de origen Bogotá a origen este, vamos a tener 3 grados. Igualmente para origen Bogotá, origen este. El origen central se encuentra definido en el Observatorio Astronómico de Bogotá, donde asignaron los valores de 1.000.000 tanto en la componente norte como la este. Los demás orígenes se han generado a 3 grados y 6 grados de longitud al este y el oeste central. Ya corresponderían a 6 grados al origen este-este y el origen oeste-oeste. Continuando con esta estructura que nos ofrece Compass, ahora voy a hablar sobre el sitio o localización. Si recuerdan que anteriormente les mencionaba que el sitio era básicamente el nombre de esos clústeres, si eran por ejemplo 5 u 11 pozos que iban a estar dentro de una localización de un clúster, a eso lo llamamos sitio o site. Entonces acá básicamente lo que vamos a señalizar son esas coordenadas XY. Que van a ser las coordenadas UTM, de acuerdo con lo ya establecido en el proyecto. Las coordenadas geográficas, ya una vez con sus coordenadas XY, calcula coordenadas geográficas también tomando en cuenta el elipsoide para la zona. Una incertidumbre de la localización, por lo general esto es transmitido por parte del cliente dependiendo del instrumento que hayan utilizado para medir esa coordenada de superficie. Si no, hay empresas que en sus políticas tienen valores asignados, dado que estas incertidumbres afectan para los cálculos de anticolisión, dado que es tomado con instrumentos pues, que también tienen incertidumbres asociadas. Y el azimut de referencia. Pues acá les comentaba que es muy importante. Lo que le mencionaba en un principio fue que las coordenadas que se le colocan en X y Y pueden ser tomadas de pozos de referencia. ¿Se recuerda que les mencionaba en un principio que pues, hay pozos verticales o también algunas referencias que son llamadas mojón? Ellos lo toman para saber cuánto va a ser el desplazamiento de cada uno de los pozos con respecto a esa referencia vertical, ese mojón, como les mencioné anteriormente, y pueden ser utilizadas o incluidas acá donde dice X o Y. En caso de no tener ninguna referencia, pues pueden ser utilizadas las coordenadas del vertical que se haya perforado en ese clúster, que no sea considerado como el pozo de referencia, sino el primer pozo, el vertical que se haya perforado, y es utilizado para poder asignarle unas coordenadas a este site. Ahora hablamos del pozo. Según la estructura, ahora llegamos al punto del well como tal. En este caso, pues ya estaríamos colocándole la información de cada uno de los pozos que pertenecen a ese clúster. Por ejemplo, como el ejemplo que les hablaba, son 11 pozos que forman parte de un arreglo, de un clúster. Entonces aquí comenzamos con el pozo 1. Igualmente, utilizando sus coordenadas XY, estas por lo general no. Son las coordenadas que el cliente debe proporcionar a cada ingeniero de planeación. Estas coordenadas siempre deben ser bien verificadas con ellos y, de ser posible, las coordenadas geográficas también, y así poder garantizar que estamos utilizando la misma información. Adicionalmente, acá en donde observamos norte
y norte y este. Esto en caso de, acá por lo general se va a observar el desplazamiento que va a tener el pozo con respecto a la coordenada del site, ¿sí? Entonces él te va a marcar la coordenada norte, cuánto se desplaza, aquí está el site, cuánto se desplaza en norte y cuánto se desplaza en este oeste. Ese va a ser el desplazamiento que te va a marcar acá. Cuando les hablaba del pozo referencia que establecen algunos clientes, es básicamente para conocer este desplazamiento del pozo con respecto al site. Y esas son las coordenadas que se van a observar acá. En el pozo de las variables importantes obviamente va a ser las coordenadas de superficie, la localización del cabezal, pues básicamente las coordenadas, las profundidades de referencia, es aquí donde se hace mención de cuál va a ser el ground level elevation de ese pozo, y el rotary table del taladro. Esta va a ser la profundidad vertical de referencia para el cálculo de las profundidades.